Primera vez que me siento como artista. Aló, hablo más como hombre. Bueno, buenas noches con todos. Para los que no me conocen, soy Hugo. Soy biólogo de formación. Mi formación de pregrado más es en botánica, pero ya con el pasar de los años me he ido hacia la ecología de ecosistemas. Y hoy les quiero hablar justamente sobre eso. A la final, cómo funciona la naturaleza, y vamos a tomar un ejemplo muy específico, que es cómo en la Amazonía los árboles podrían reaccionar frente a condiciones de sequía. No sé cómo... ¿Te digo siguiente o qué te digo? Gracias. Entonces, ustedes al escuchar el título Amazonía en sequía pueden pensar que es un poco extraño que la Amazonía esté en sequía, pero resulta que frente al cambio climático y al problema que tenemos de deforestación, es muy posible que ciertas partes de la Amazonía vayan secándose, y especialmente hacia el sur de Brasil, hacia el sureste de la Amazonía, eso vaya cambiando de bosque a sabana. ¿Sí? Vamos a ir perdiendo Amazonía poco a poco si no hacemos algo. Para motivarles, les puse este pequeño modelito, así como en las clases. Esto es lo que yo quisiera hacer y lo que yo trato de hacer, es entender cómo estas moléculas de carbono, de agua, se van moviendo en el bosque a través de los diferentes procesos a nivel de ecosistema: respiración, fotosíntesis, transpiración, etc. Hago a la final ecología, y la ecología es esta red de vida o de muerte, como decía Rachel Carson, de comprender la naturaleza y comprender cómo eventualmente podemos nosotros tratar de descubrir esos procesos, esos secretos de la naturaleza, y así tratar de enfrentar un problema como este que tenemos ahora de la Amazonía en sequía. Pásale, gracias. Entonces aquí está, no me acostumbro con eso, ¿es necesario esto? Aquí tenemos a la Amazonía. Esta es una foto del 2010 según este instrumento MODIS del satélite Terra, y es la cobertura de bosque que tenemos al momento. Mientras más verde está, es que hay más cobertura, pero lo más verde, lo más oscuro son las áreas protegidas, ¿sí? Fíjense ustedes que no tenemos un puntero. Bueno, no soy tan alto. Esa línea que está así, ese es el límite de deforestación, más o menos estimado, hacia el sur de la Amazonía. ¿Ok? Fíjense en Ecuador, ahí está el Parque Nacional Yasuní. Siguiente, gracias. Ahora vamos a poner un modelo aquí encima de esto, y vamos a imaginar que 50% de esos bosques que quedan, vamos a imaginar, pues desaparecen por deforestación. Si es que desaparecen por deforestación, puede ser que toda esa agua que estaban esos árboles sacando del suelo afecten los patrones de clima a nivel regional. Y según el modelo, por ejemplo, tú ves lo que está en medio de las dos líneas. Esa parte de ahí es la que indica las zonas en la Amazonía que van a tener más del 10% de crecimiento en lluvia, si es que quitamos la mitad de los bosques que tenemos ahora. Entonces eso es en realidad bastante lluvia que podríamos perder, y eso conllevaría a una serie de efectos. Por ejemplo, mayor cantidad de fuego, mayor cantidad de emisiones de carbono hacia la atmósfera, y eso podría contribuir al cambio climático. ¿Ok? Siguiente, por favor. Esta estrellita indica, no se olviden, esa estrella indica el sitio donde en un momento yo les voy a contar una historia más específica sobre lo que hicimos allí en Brasil. Siguiente. Esta es otra manera de comprender este problema de la sequía. Recién salió esta publicación en que nos muestra cómo la vegetación ha sufrido
o sufrió durante el 2010 cuando hubo esa Amazonía bien fuerte en la Amazonía. En el 2010, cuando hubo esa sequía, hay evidencia de que muchos árboles, gran cantidad de árboles, sufrieron por esa sequía. Entonces aquí lo que te muestra es lo siguiente: tú comparas la observación del 2010 frente a este índice que el satélite te recoge, es un índice de vegetación que el satélite recoge, comparas esto y lo comparas con toda la historia de datos que tú tienes. Si es que esta observación del 2010 es diferente, una curva sale como hacia el extremo, es muy extraña esa observación, entonces tú tienes unas desviaciones aquí estándares bastante altas, ¿sí? Entonces solo tienen que en este momento interpretar esto, que si tú tienes una desviación estándar muy alta aquí, en esta parte roja, quiere decir que la observación del 2010 fue algo extraño comparado al patrón que se observaba desde que se instaló el instrumento, desde que se lanzó el satélite en el 99. Entonces fíjate que en el 2010, por la sequía esa que hubo, gran cantidad de la Amazonía sufrió. Todito está de rojo, ¿no es cierto? La gran mayoría, ¿verdad? Entonces evidencia que había un estrés en los árboles, un estrés hídrico que se reflejaba en la salud que tenían las hojas. ¿Ok? Siguiente, por favor. Entonces vienen estas cosas de sequía, y peor, cuando viene el fenómeno del Niño, ¿sí? Acá estamos acostumbrados que cuando viene el fenómeno del Niño, pues llueve, ¿no es cierto? Hay bastante lluvia, sube la temperatura, etc. Pero al otro lado del continente es todo lo contrario. Es un fenómeno que se llama de la Niña, allá donde dice dry, ¿sí? Es todo lo contrario, se hace más seco de lo de costumbre, ¿sí? Al otro lado del continente, esos bosques amazónicos que están al otro lado del continente, en donde está esa estrellita que indica la historia que les voy a contar más despuésito, a ese lado del continente hay estación lluviosa y hay estación seca, ¿sí? Es estacional el bosque. Y cuando llega el fenómeno del Niño, la estación lluviosa no es tan lluviosa y la estación seca se hace bien intensa, ¿ok? Entonces hay bastante sufrimiento de los árboles. Siguiente, por favor. Entonces los científicos dicen, bueno, ¿cómo podemos nosotros estudiar esto? Entonces lo que hicieron, ¿no? Con financiamiento de alguna gente ahí, lo que hicieron, y yo formé parte de este equipo, una partecita muy puntual, lo que se hizo es montar un experimento a gran escala en que tú coges una hectárea de bosque de 100 por 100 metros y pones paneles plásticos en toda la hectárea de bosque para evitar que la lluvia llegue al suelo, ¿sí? Entonces esto fue un experimento que se hizo por algunos años. Durante la estación lluviosa se ponía estos paneles plásticos y cuando llovía, pues el agua se recogía en los paneles plásticos y por unos canalcitos se iba hacia un lado se iba por ahí fuera de la parcela de investigación. Evidentemente aquí estudiaron un montón de cosas. Se estudió cómo iba cambiando los flujos de muchos compuestos químicos, gases, etcétera, en el suelo, cómo iba cambiando la producción de hojarasca, cómo iba cambiando el crecimiento de los árboles, la mortalidad de los árboles, las tasas de fotosíntesis, etcétera. ¿Ok? Siguiente, por favor. Entonces este experimento tuvo solo 2 parcelas, porque uno puede pensar que casi no tiene réplicas, el tamaño de la réplica es una. Entonces un control y una parcela de tratamiento, porque evidentemente como es un bosque no había cómo hacer más. Y midieron un montón de cosas ahí, como les cuento. La parcela control es la que no tenía paneles plásticos, ¿sí? Pero en la parcela tratamiento, siguiente foto por favor, siguiente slide. En la parcela de tratamiento era así como se veía. Se pusieron paneles plásticos a una altura como 2 metros por ahí, cubriendo toda esa hectárea, para simular una sequía. ¿Por qué? Porque queremos, les repito, comprender cómo estos bosques amazónicos podrían reaccionar en el futuro si las sequías se hacen más intensas, por el cambio climático, por la deforestación. ¿Ok? Hoy me preguntó en clase, ¿qué significa OK? Yo le dije, ¿ok? ¿Sí? Increíble. Una pausa. ¿Listo? Entonces, siguiente, por favor. En este mundo de cosas que se midieron,
nosotros, el equipo en el que yo estaba, nos enfocamos en medir una partecita muy, muy puntual. Es investigación más pura, no puedes estudiar todo, tienes que enfocarte hacia algo muy particular, ¿sí? Y tratar de profundizar en ese fenómeno muy particular. Ese fenómeno tiene que ver con el fenómeno de transpiración, que es el movimiento del agua desde el suelo hacia la atmósfera, ¿no? Ustedes saben que aquí, mientras el agua se va evaporando, ¿no es cierto?, en las hojas, eso crea una fuerza negativa, una tensión que va jalando a las moléculas de agua y se crea una tensión dentro de las plantas, ¿no es cierto? Y como ustedes saben ya que las moléculas de agua muestran cohesión, ¿no es cierto?, tienen las propiedades de cohesión, se va estirando esos capilares de agua que se crean, ¿sí? Y con esa fuerza se va moviendo también el agua del suelo. El agua del suelo está entrando gracias al sol, que está jalando desde arriba. Siguiente. Y yo me enfoqué en todo eso, que es bien complejo en realidad, aquí está bien simplificadísimo, en qué está pasando con las raíces en el suelo de este experimento. Entonces yo les pregunto, tienes un experimento, tienes una parcela control en donde tú estás dejando sin paneles plásticos y está cayendo la lluvia, en la estación lluviosa cae todo normal, en la estación seca pues no cae nada de lluvia o cae muy poco. En la otra parcela, en la de tratamiento, tú tienes, cuando llueve, en la estación lluviosa pones los paneles plásticos y más o menos con el 50% de la lluvia no logra llegar al suelo. Y en la estación seca pues se quitaban los paneles plásticos y eso seguía normal, ¿verdad? Entonces yo les pregunto, ¿en cuál de estas dos parcelas ustedes esperarían que las raíces busquen el agua? O sea, primero que nada, ¿qué va a pasar con el suelo superficial? ¿En cuál se va a secar más? En el tratamiento, eso es evidente. Las raíces deberían reaccionar a eso. ¿Cómo reaccionarían las raíces buscando esa agua que necesitan para seguir viviendo los árboles? Creciendo más abajo. Facilito. Hacer ciencia es facilito. ¿Ok? Entonces esa es la hipótesis que teníamos. Deberían los árboles, en la parcela de tratamiento, comenzar a buscar el agua más profundamente. Las raíces deberían estar más profundamente buscando esa agua, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿cómo compruebas eso? Siguiente. Entonces, hay algunas técnicas, pero una técnica que es súper efectiva es utilizar un marcador. Al agua le pones un marcador, ¿sí?, que es deuterio, no es que sea un marcador, sino que es el hidrógeno mismo del agua, que en vez de que sea el isótopo protium del agua, ¿sí?, que tiene un protón y un electrón, ¿verdad?, le pones ahí, creas también agua, ¿sí?, obtienes agua, que en vez de tener un protón y un electrón, tiene en su núcleo un protón y un neutrón, o sea, es un poquito más pesado. Sigue teniendo un electrón, porque eso es lo que le hace hidrógeno, ¿no es cierto? ¿Ok? Y lo que hicimos es preparar agua con un montón de moléculas que tienen ese tipo de hidrógeno, deuterio se llama. ¿Sí? Se podría hacer también con tritio, pero si es que haces con tritio ya te mueres, porque es radioactivo. Entonces, no vale trabajar con radioactividad, y de hecho ya está prohibido. En los 60s, en los 50s la gente trabajaba con radioactividad, después ya fueron prohibidos. Pero con deuterio puedes trabajar y tú puedes crear este tipo de molécula, por ejemplo, que los dos hidrógenos son deuterios y tienes aquí un oxígeno 16, puedes también tener isótopos de oxígeno acá, oxígeno 18 por ejemplo, y otros también. Aquí son algunos ejemplos. Sí, dependiendo de los isótopos de oxígeno, puedes tú tener diferentes tipos de moléculas de agua. O sea, moléculas de agua hay como de diferentes tipos. No es solo, o sea, es H2O, pero en realidad hay de diferentes tipos. ¿Sí? Ok. Entonces, preparamos esta agua con deuterio, y esta agua nos sirve como marcador. Ya es una agua que tiene algo especial, que no tiene el resto del agua que es común en ese sitio. Que normalmente cualquier agua que tú tienes siempre tiene un poco de esto, pero la gran mayoría, el 99% de esa agua típico es algo así nomás, no tiene esto así, es lo típico.
¿sí? Pero hay un poquito, siempre en cualquier agua hay un poco de esto, hay un poco de deuterio siempre, ¿ok? Pero preparamos una mezcla de agua que tenía un montón de deuterio. Siguiente, por favor. Una solución de agua, en realidad. Siguiente. Entonces, una vez que preparamos esto, hay una manera de medir cuánta cantidad de deuterio tú tienes en el agua. Bueno, eso no les voy a explicar mucho, pero imagínense que es un agua que tiene un montón de deuterios ahí. O sea, los hidrógenos ahí son deuterio. ¿Sí? Es un agua muy pesada. O sea, literalmente pesa más. ¿Sí? ¿Ok? Si te tomas, te mueres también. Entonces, escogimos unos árboles experimentales ahí, escogimos algunos árboles de algunas especies, etcétera, todo un diseño. Y alrededor de estos árboles limpiamos la hojarasca, pusimos esta agua para ver qué pasaba pues con el agua cuando se mueve en el suelo, mientras se va moviendo en el suelo, y mientras se va moviendo en el suelo, está también siendo absorbida por las raíces. Ya. Chévere. Entonces, esta técnica se utiliza para saber a qué profundidad, más o menos, promedio, está un árbol o una planta absorbiendo el agua, ¿sí? Mientras el agua se va moviendo en el suelo, se va a ir moviendo la señal de deuterio que tú tienes, ¿sí? Y tú puedes tomar muestras de suelo a diferentes profundidades, sacar el agua de cada muestra de suelo y medir cuánto deuterio hay en un espectrómetro de masa, etc. Y entonces, mientras el agua se va moviendo, el pico de concentración de deuterio, que se está moviendo la señal, ¿sí? El agua se va moviendo, cae la lluvia, le empuja el agua, ¿sí? Se va moviendo en el suelo. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, el pico de concentración de deuterio, digamos que está a 50 centímetros en un momento dado de profundidad, y si justo tomas una muestra ahí del árbol, y si justo también tienes la misma concentración de deuterio en el árbol en ese mismo momento, quiere decir que el árbol debe estar tomando el agua a 50 centímetros de profundidad, ¿sí? O sea, sacas la muestra del árbol, el suelo tienes ahí, sabes a qué profundidad está la señal, y puedes hacer la relación directa, ¿ok? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso es una técnica ya muy comprobada. Entonces, más o menos, queríamos utilizar esa técnica para ver si es que realmente en la parcela de tratamiento los árboles estaban tomando el agua más profundo que en la otra parcela, ¿cierto? Pero recuerden ustedes que tenemos aquí un bosque que tiene una estación lluviosa y una estación seca. Entonces hicimos un experimento en la estación lluviosa al principio y en la estación seca al principio, para ver qué pasa en las dos estaciones. ¿Listo? Siguiente, por favor. Entonces es lo que les acabo de explicar. Tú tomas muestras de suelo, cada cierto tiempo tienes que ir monitoreando. No pones el agua marcada con deuterio y vas monitoreando el suelo, tomando muestras de suelo en el día, lo que tú quieras, ¿no? Depende, el día 5, el día 10, el día 30, el día 40, el día 100, después de que comience el tratamiento. Vas tomando muestras de suelo continuamente y también vas tomando muestras de la planta. Como son árboles, le hicimos un huequito al árbol con una broca pequeñita, se le hace una muestra y se saca una muestrita. Y esa muestrita tiene agua, igual el suelo tiene agua. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué hay que hacer para analizar esa muestra? Hay que llevarla al laboratorio para sacar el agua. Siguiente, por favor. Entonces, ahí estamos sacando el agua en el laboratorio. Entonces, en el laboratorio hacemos una destilación nomás, muy simple, ¿no? O sea, les digo muy simple, pero es un trámite en realidad. Tienes la muestra de suelo y pues hay que calentarle, se evapora el agua y hay que crear un vacío ahí. Y claro, acá tienes que tener una trampa de frío que hicimos con nitrógeno líquido y demás, y vamos colectando el agua que se evapora, pues le vas acá capturando, haciendo una destilación, ¿verdad? Y le capturas ahí. ¿Sí? Y por una muestra así de tallo o de tronco sale un poquito así de agua. Sí, sale muy poquita agua. De una muestra de suelo sí sale un montón de agua, pero del tallo salía bien poquito. Entonces hay que hacer eso, hay que sacar toda el agua como sea posible. ¿Por qué? Recuerden que estamos con esta agua que está con deuterio, ¿no es cierto? Entonces tienes el agua que está con deuterio. Algunas moléculas tienen como hidrógeno deuterio, otras moléculas tienen como hidrógeno protio. Les pregunto, ¿cuál va a evaporarse primero?
¿Cuál es más pesado? ¿Cuál molécula es más pesada? La que tiene D2O, ¿no es cierto? Y la que tiene un protio como hidrógeno no es tan pesada. ¿Cuál se evapora primero? La que tiene protio. Y la que tiene deuterio, que es la que tiene el marcador que tú quieres, se evapora después. Entonces hay que hacer esa destilación súper bien, de tal manera que tú captes todo el agua que tú necesitas, que tiene todo ese deuterio. ¿Sí se entiende? Ok. Siguiente. Después, perdón, regrésame por favor. Después, ya cuando tienes esa agua destilada, en realidad lo que necesitas es el hidrógeno nomás, ¿no es cierto? Entonces ahí es todavía agua líquida, entonces hay que sacar ahí el hidrógeno. Entonces en una reacción, en este caso con zinc, hay otras técnicas, que tú le coges al oxígeno, le mezclas el agua con zinc, ¿qué se forma? H2O más zinc, óxido de zinc. Y entonces el oxígeno lo atrapa el zinc, ¿sí? Y queda el hidrógeno como gas, ¿sí? Entonces ahí estamos haciendo esto y aquí le capturamos a ese gas. Y ese gas está capturado aquí y eso ya entra al espectrómetro de masas, ¿ok? Siguiente. Entonces, ¿qué resultados tuvimos? Vamos a ver primero los resultados del suelo, cómo se movió el agua en el suelo. Y aquí ya me voy a hacer más rapidísimo porque ya se acaba el tiempo. ¿Listo? Pero es bien fácil esto entender. Aquí, no se ve bien. Bueno. Aquí está 0 centímetros de profundidad y va aumentando aquí como hasta 150 o así. ¿Ok? Ahí están los días, fíjate la muestra del día 8, día 17, día 128, después del experimento. Esto es en la estación, al principio de la estación lluviosa que pusimos el agua. Entonces, tienes esto de aquí, es los resultados de la parcela tratamiento, y estos son los resultados de la parcela control, ¿sí? Entonces, ¿en cuál se va a mover más rápido el agua en el suelo? ¿En la de control o en la de tratamiento? Estamos en la estación lluviosa. La de control, la que no tiene paneles. Y fíjense ustedes que efectivamente comenzamos ahí, las escalas van variando, ¿no? Después de un ratito se va moviendo y el pico está aquí como a 50, ¿cierto? Y en este día 128, el pico de deuterio ya está como a esta profundidad, ¿ok? Se va moviendo en el suelo, el agua, ¿sí? Poquito a poco. Más o menos se fue moviendo a 75 centímetros por mes. Es la tasa de percolación, se llama, del agua, ¿sí? Esto es física del suelo, básicamente, pero de una manera ahí empírica. ¿Ok? En cambio, en la parcela de tratamiento, como no entraba mucha agua, fíjense ustedes que aquí el pico, aquí, está a una profundidad mucho menor que acá, ¿sí? Entonces, primer resultado, ¿sí? Es que demostramos que en realidad ese tratamiento que estaban aplicando en realidad afecta el movimiento de agua en el suelo, y bastante, ¿verdad? Fíjense, aquí es como 1 metro más de aquí. ¿Ok? Entonces eso es en la estación lluviosa, y aquí fíjense en esas 7 centímetros por mes, nomás que se mueve, 7 centímetros se mueve el agua cada mes, 7 centímetros aquí en la parcela de tratamiento, mientras que acá se mueve 75 centímetros cada mes el agua. Las moléculas de agua van bajando despacito. No pensarán ustedes que el agua de una sola baja hasta abajo, hasta se va nomás. Cuando pones en la arena se va rapidísimo. Pero aquí recuerden ustedes que son suelos arcillosos. Entonces en la arcilla, ahí se mueve despacito el agua porque hay mucha absorción de agua contra las moléculas del suelo. Entonces se mueve despacio. Aquí en cambio está en la estación seca. En la estación seca, ¿ustedes ven alguna diferencia así grande entre esto y esto? ¿Sí o no? No. Entonces en la estación seca, ¿sí? Ahí no se ponían los paneles plásticos y las dos parcelas, tanto la parcela de control como de tratamiento, el agua se está moviendo a la misma velocidad, más o menos. Recuerden, es la naturaleza, ¿no? Es un montón de factores ahí, por eso hay esas líneas de error, etc. ¿Ok? Listo. Siguiente. Entonces, no se olviden qué queremos hacer, estamos tratando de comprender, no se olviden del objetivo, tratando de comprender cómo los árboles podrían reaccionar frente a unas condiciones de sequía. ¿Ya? Ese es el objetivo grande. Ahora nos pasó algo interesante, esto no nos esperábamos, y por eso es que la investigación tú no puedes planificar como si fuera de construir un edificio.
sino que tienes que planificar. A veces aparecen cosas que te toca cambiar el rumbo, porque al cambiar el rumbo se hace más interesante la investigación. Y eso nos pasó aquí, y eso no estaba planificado. ¿Qué pasó aquí? Esto es el experimento 1 que se comenzó en la estación lluviosa. Entonces ya mostramos los dibujos de la estación lluviosa, pero ya llega después ya la estación seca, ¿no es cierto? Y seguimos muestreando el suelo y las plantas. Se acaba la estación lluviosa y llega la seca, seguimos muestreando. Y en la estación seca, ¿qué pasó? Ahí está junio, al principio de la estación seca. La curva está así bien bonita, con esa curva de puntos, ¿sí? Como a 230 por ahí, es el pico de concentración de deuterio. Esto es la medida de cuánto deuterio hay, ¿sí? Pero en octubre, que ya pasó, estaba la estación en plena estación seca, después de algunos meses de estación seca, ahí la estación seca dura 6 meses. No es como en Yasuní, que no dura nada. Sí, ahí siempre llueve, hay unos meses que llueve más, llueve menos, pero casi no hay estación seca en realidad. En octubre, ¿qué pasa con el agua? ¿Sigue bajando como se esperaría? ¿O qué le pasó? Se regresó. Si pueden ver que junio es la de puntos y la de octubre es la de línea continua. ¿Qué pasó con el agua? Estaba a esta profundidad y sube. ¿Sí ven cómo sube la curva? Increíble. Entonces, ¿cómo es que el agua ahí y después ya no baja más, sino que comienza a subir el agua? ¿Por qué subirá esa agua? Por el calor. Podría haber evaporación, de pronto sí podría ser una opción. ¿Por qué? Cuando ustedes aprendieron las propiedades de cohesión del agua, ¿qué se les enseñó? Que cuando ponen ¿cómo se veía la cohesión? Que ponían unos tubitos de vidrio delgaditos. ¿Cómo se llama eso? Capilaridad. Entonces nosotros hipotetizamos o postulamos que seguramente por capilaridad, el agua, por la capilaridad en los poros del suelo que son microscópicos, se comenzó a mover hacia arriba por capilaridad. Porque estamos en estación seca, no hay lluvia pues arriba. Y entonces puede ser también por capilaridad. Y estamos como 2 metros, en cuyo caso la evaporación habría que ver si es que tiene un efecto hasta tan profundo. Pero de pronto sí es una opción. Eso no lo investigamos. Siguiente. Entonces, esa es una opción. Aquí tienes un montón de agua que está con las líneas gruesas y para llegar a la superficie está más delgado, ¿verdad? Más delgaditas porque está seco. Entonces, se observó este movimiento hacia arriba y eso nos cambió los planes. Siguiente. Sí, porque tenemos este fenómeno aquí, lo mismo de antes, y luego tenemos que explicar pues este fenómeno. Y al explicar este fenómeno, pues dijimos, ok, puede ser por capilaridad del suelo, una opción, pero también puede ser que las mismas raíces cogen esa agua y le botaron y van botando hacia profundidades menos profundas. Sí. ¿Verdad? Cogen el agua y la van depositando más cerca de la superficie. Pero descartamos esa opción por lo siguiente. Si es que eso fuera así, fíjense en lo que pasaría con el deuterio. Si es que tú coges agua, digamos que tienes una distribución de raíces que es así como el dibujo de acá, que tienes arriba y abajo. Si es que eso pasaría, entonces el deuterio que está abajo se mete a las raíces y si las raíces vuelven a botar el agua más cerca de la superficie, debería ahí también botarse deuterio, ¿verdad? Y entonces deberías tú tener un pico de deuterio ahí, arriba también. Si ven esas dos curvitas. ¿Y eso se observa aquí? No, entonces no. Esa es una opción de distribución de raíces. Digamos que tienes una distribución de raíces en cual tú tienes raíces en todo. En cuyo caso, si es que es por las raíces, y tú tienes distribución de raíces en todo el perfil del suelo, supongamos, ahí debería también el deuterio moverse, entonces ahí debería irse acumulando y debería hacerse una colita. ¿Sí ven con esa curva que tiene como una colita larga? Eso es lo que deberíamos observar. ¿Se observa esto aquí? No, la curva mantiene su forma, no es que aquí se hace así, con la colita más arriba, porque es el deuterio más cerca de la superficie, ¿no es cierto? Entonces eso nos parece que tal, pero no quita que tal vez sí algo de agua de pronto sí se movía, pero al menos no era mucho, o sea, no se ve.
no tenemos evidencia de que al menos eso sea muy común. Entonces eso nos indica, siguiente, gracias, que seguramente era por las propiedades del suelo que se mueve esa agua. Entonces se nos metió el gusanito y dijimos, vamos a ver, ¿qué tal si armamos un modelo de movimiento de agua del suelo? Eso es física, en que física del suelo, con algunas ecuaciones que se conocen en física del suelo, armamos eso y vamos a ver si podemos simular, ¿sí?, en el modelo, simular ese movimiento de agua hacia arriba. En el modelo nos inventamos aquí un modelo muy simple, no se asusten de las ecuaciones, eso es muy simple. Imagínense que al suelo le dividen en 4, aquí está en 4 celdas, ¿sí?, celditas de suelo, suelo, ¿sí? Y en cada celdita de suelo tú tienes entradas y salidas de agua, ¿sí? Entonces tienes una entrada de lo que te viene el agua por precipitación, ¿sí? Tienes eso es más que nada la entrada, ¿sí? Y lo que tienes de salida es, ¿qué sale de una celda? De una celda sale el agua que va a la siguiente celda. ¿Verdad? Claro, eso es uno. Y por gravedad, básicamente, ¿verdad? Y lo otro es agua que si es que hay raíces ahí, ¿a dónde van? A la planta. Entonces puede ser también eso salida, ¿sí? Es un sistema, tienes inputs, tienes outputs. El input sería precipitación y los outputs es raíces y también lo que sigue cayendo, sigue bajando el agua por gravedad, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, eso está ahí, nada más. Lo que acabo de explicar está ahí, ¿sí? Esto de aquí que se ve un poco complejo, esto simplemente es unas ecuaciones que definen cómo el agua puede moverse, si es que el agua se mueve fácil o no tan fácil de celda a celda, dependiendo de algunos parámetros como el potencial mátrico del suelo, la distancia que se mueve el agua, ¿sí? Esto de aquí, por ejemplo, es qué tan saturado puede estar el suelo a esa profundidad, cuánta saturación puede tener, etc. Si es que es un suelo que se satura muy fácil, ¿no? Por ejemplo, un suelo arenoso, se satura, ¿no es cierto? O sea, se mueve, entonces tiene una conductividad hidráulica, se llama, muy, muy alta, ¿no? Como arena, ¿no? Como en la playa, ¿no? Muy rápido, una conductividad muy rápida, etc. Eso es ahí. Siguiente, por favor. Eso de antes, con leer los 2 primeros capítulos de álgebra lineal nomás, del libro así, solo lees los 2 primeros capítulos y ya construyes eso, facilito. O sea, después de la nivelación podrían hacer eso. Esas ecuaciones se las mete y se las forma en una matriz, se las pone en una matriz, ¿sí? Y es lo mismo que vimos en antes. Entonces, por ejemplo, esto de acá es el contenido de agua en el suelo, lo que está acá, el contenido del agua del suelo a diferentes profundidades en el tiempo, dice ahí, en el tiempo t más 1 es igual al contenido de agua del suelo que había en el tiempo t, en el tiempo anterior, ¿no? Más cuánto había de precipitación que llegó en el tiempo anterior, la p, menos lo que las raíces absorbieron, que eso es u, a diferentes profundidades, y más todo eso de ahí que representa qué tan fácil, como les dije, es que el agua se mueve entre diferentes celdas, ¿sí? A diferentes profundidades, ¿sí? Todo lo demás significa eso, básicamente, más o menos. ¿Ok? Y para calcular esas cosas hay unas ecuaciones que han publicado la gente, han hecho estas cosas, y esto se pone ahí ya. No es que nosotros desarrollamos eso, es de publicaciones, coges y vas armando el modelo. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué encontramos? Ya voy terminando. Aquí encontramos que el modelo, ¿sí? Poniéndole la precipitación real que habíamos medido durante el tiempo de estudio, ¿sí? Le pones ahí la precipitación real, cuánta lluvia cayó de verdad, ¿sí? Y por ahí tienes unos modelos de absorción de raíces, etc. Entonces eso observamos que el agua fue subiendo, fíjense cómo sube el agua y se observó que el agua sí puedes tú tener este efecto de capilaridad. Siguiente. Entonces vamos a terminar allí. Esto es simplemente, les cuento otro día, cómo se sabe a qué profundidad está captando el árbol el agua, pero de eso ya hablé un poquito al principio, pero para saber eso hay un modelo también. Siguiente. Pero ya les hablé, ¿no? De que a tal profundidad ya sabes. ¿Y qué encontramos?
con este es el último slide de resultados, encontramos que, fíjense acá, en la parcela tratamiento, esta es la profundidad de captación del agua, en la parcela tratamiento, tú tienes que estar captando el agua más abajo o más arriba. En el tratamiento es esto. Más abajo, y eso es lo que justo esperábamos en la hipótesis que ustedes mismos desarrollaron al principio. Encontramos esto, y acá mientras fue pasando el tiempo y se va haciendo más seco, más profundamente están captando el agua a los árboles, ¿sí? Y aquí está el patrón contrario, ¿no es cierto? Ya, eso es justo el día 17 después de la irrigación. Ahí pasó lo contrario. Pues lo que ahí pensamos que pasó es que el agua que pusimos justo se absorbió en la parcela que estaba más seca. Entonces encontramos lo contrario, pero acá le mostramos lo que teníamos. Siguiente, por favor. Ok, entonces, 3 conclusiones. La lluvia regula el movimiento de agua en el suelo y por fuerzas de capilaridad puede subir el agua. La captación de agua a profundidades de mayor a 2 metros fue mínima según nuestros resultados, y eso contradice lo que todo el mundo dice, que hay un reservorio de agua inmenso en la Amazonía, en el suelo ahí, y con eso los árboles han de poder soportar la sequía. Pero resulta que, bueno, puede estar ahí ese reservorio de agua, pero las raíces no están. Entonces, ¿de qué te sirve si no hay raíces en profundidad? Aunque hay evidencia de que sí hay raíces bien profundas, pero o sea, a nivel de ecosistema, eso parece que no es tan común, que haya árboles con raíces tan profundas. Y esto es lo que les acabo de decir, que los árboles de la parcela de tratamiento, que estaba simulando sequía, pues evidentemente, según los resultados con este experimento de deuterio, pudieron captar el agua, están captando el agua más profundamente. Siguiente. Y con eso, pues termino. ¿Sí? Cualquier pregunta, me avisan nomás.